Hola, ¿qué tal? Buenos días de viernes, San Viernes, a las puertas ya casi del fin de semana. Y hoy vamos a hacer este directo para compartir con Arianna Otolina de La Casita del Corazón algunas cositas sobre las prácticas que ella ofrece en el espacio de yoga, que esperemos que te puedan práctica y en concreto las que ella ofrece, pues los beneficios que puedes tener de su práctica continuada, qué visión tiene ella de la práctica en sí y ver si de alguna manera puede satisfacer las necesidades que tú puedas tener con respecto a la práctica, ya sea tanto de el yoga somático, el yoga bioenergético, el yoga nidra o el yin yoga, que son las 4 prácticas que de manera habitual ella ofrece en el espacio. A ver, Ariadna Bonita, te he enviado una solicitud de participación. Mira a ver si te llega y si no te llega, pues me envías tú una solicitud y así podemos las dos poner aquí. Veo que ya me llegó, le estoy dando a aceptar y vamos a ver si se puede dar. Esperemos que sí, aunque hay duenditos por ahí que a veces pues de alguna manera se ponen juguetones. Creo que sí, Hola. rapidito. Para mí esto sigue siendo un misterio. Qué bueno. Se me cayó el dedo. Yo estoy aquí con una oficina precaria. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo estás, bonita? Bien, bien. Bueno, ya de viernes. Día de viernes, sí, sí. Bueno, ¿qué tal esa semanita? ¿Cómo ha estado? Ha estado bien. Bueno, el sueño está ahí un poquito raro. No sé si tiene que ver con el eclipse o qué, pero bueno, bien, ahí vamos. Ahí vamos. Qué Contenta bueno. porque se han reanudado todas las actividades y la verdad que un gusto. Claro, rico, rico. Yo ya veo ahí a la gente súper animada comenzando otra vez. El mes de octubre, pues es un poquito, el mes de septiembre la gente empieza ahí poquito a poco y ya en octubre la cosa se va consolidando y se va sumando gentita. Bueno, pues ya viste que te envié antes un mensajito de una Sí. chica que quiere venir este domingo al Yoga Nidra y bueno, pues seguramente te dirá para ese mismo día verte un poquito antes porque también quería ver la práctica de yoga somático. Bueno, un poquito conocerte y desde ahí pues ir probando las prácticas a ver qué tal se le dan. Así que nada, maravilloso. Entonces, bueno, como es este curso que acaba de comenzar, aparte del yoga somático, del nidra y del yin yoga, que es de alguna manera lo que has venido ofreciendo en cursos anteriores, ahora ha sumado el yoga bioenergético. Sí. Mi madre, mi cabeza, cuánta cosa. Te ando mareando. No, la verdad es que tenía muchas ganas de ofrecer también una práctica donde haya como más activación energética, sobre todo a nivel respiratorio. Si es bien que es verdad que en el yoga obviamente siempre se contempla el pranayama. En lo que se refiere al yoga somático, pues yo intento siempre traer práctica de respiración que sea muy, muy asequible y que las personas se puedan llevar a casa como una práctica diaria. Si pudiera ser, sería maravilloso, porque realmente para mí la práctica del yoga no es solamente lo que haces sobre la esterilla, sino lo que después te llevas a casa y lo llevas a tu cotidiano, ¿no? Porque realmente es para el bienestar y para la conexión contigo. Entonces, claro, las prácticas en el yoga somático, sí es verdad que vamos haciendo respiraciones diferentes y pueden ser un poquito más así como específicas, pero son todas muy sencillas. Y en el yoga bioenergético, pues al ser tan tempranito por la mañana y pues podemos activar más, entonces me gustaría introducir pues una práctica donde vamos a más o menos repetir siempre los mismos tipos de respiraciones, donde vamos a cargar el cuerpo con energía y desde allí entrar en un estado como más meditativo al principio de la práctica
porque, bueno, yo obviamente la practico, esta respiración, y a mí vamos, me parece maravillosa. Entonces, la aprendí con Daniel Lumera, que es un hombre que trabaja muchas veces es italiano y trabaja muchas veces con Sergi Torres también. Y bueno, he ido haciendo las prácticas con él de respiración y bueno, a mí me parecen maravillosas, entonces me gustaría pues ofrecer pues algo parecido ahí dentro del marco de la práctica de yoga bioenergético. Lo llamé así que después realmente me enteré que en Argentina el yoga bioenergético se enseña, de hecho hay cursos de yoga bioenergético y contempla justamente otras, ¿no? Disciplinas, no solamente la práctica del yoga en sí, sino también pues viene, digamos, parte de medicina china, el qigong y obviamente la respiración un poco más potente. Claro. Entonces, bueno, mi idea siempre es adaptarla a las personas que llegan, porque el yoga tiene que ser para todos. Entonces, bueno, no vamos a ser estrictos con lo que queremos ofrecer. Lo que quiero ofrecer se tiene que adaptar a la persona que está presente, por lo tanto, todo va a ser adaptado. Y nada, tenía ganas de ofrecer algo así como más, ¡ya! De salir con energía. La parte final de la práctica de lo que sería el yoga bioenergético, pues mi intención es llevarla hacia una descarga de la energía que hemos creado y acumulado en el cuerpo a través pues de la práctica más ir hacia la relajación y también a través de prácticas pues de como del temblor neurogénico llevado de una forma muy amable, muy dulce, que también lo he aprendido. Lo del TRE, del trabajo del temblor, lo he aprendido de diferentes maneras y la última persona con la que lo he aprendido, vamos, me ha parecido lo más dulce y lo más bonito. ¿Sabes? Cuando conoces una técnica que ya te gusta y después de repente la conoces bajo la mirada dulce de esta persona que te la transmite como con todo el amor hacia ti, con el cuidado del cuerpo, con esa mirada somática también. Ujú. Porque para mí la mirada somática debería de estar en todo lo que hacemos, realmente, de conectar realmente con qué siente mi cuerpo ahora, ¿no? Ujú. Entonces, se ha convertido aún en más maravillosa y en la capacidad de autorregularse, ¿no? Porque al final, sí, nosotros estamos ahí para acompañar y ofrecer una práctica, sin Ujú. embargo, el maestro eres tú y lo importante es aprender a autorregularte para poder saber qué te viene bien en este momento y qué no. De hecho, en mis clases, en todas las clases que ofrezco, siempre estoy, escucha mejor, escúchate a ti primero antes de escuchar lo que te ofrezco para ver si te va bien en ese momento, porque eso para mí es el principio. Total. Viniendo de una práctica que he hecho en los años anteriores, que tú me conoces desde hace muchos años, en la escuela transpersonal, que lleva saco y claro, eso deja secuela, ¿no? Cuando vas muy a lo bruto, a los procesos así como de cabeza, ¡guau! Aprender a hacerlo, los años te enseñan a hacerlo con más dulzura y Sí, y con mucha apertura, que es para mí es uno de los grandes distintivos tuyos, el hecho de que tú vayas obviamente con una estructura y con algo pensado para trabajar en la clase y que según se va desarrollando la clase de acuerdo a las personas que están participando, tú tienes mucha capacidad de ir adaptando aquello que hayas podido traer, pues adaptarlo a la necesidad que hay en ese momento, ¿no? O sea, esa escucha que tú mencionas de tener, de pedirle al otro que la tenga a la hora de realizar la práctica, para mí es un gran distintivo tuyo el tú misma entrar en ese espacio de escucha de lo que los demás y de lo que la energía en ese momento se está moviendo, ¿no? Y tiene que ver con esa capacidad de resonar con lo que está sucediendo momento a momento, ¿no? De estar como muy presente en lo que sucede y en lo que se necesita para desde ahí poder acompañar y guiar, que es la clave de todo, ¿no? O sea, uno puede tener una idea de lo que quiere hacer y otra cosa es lo que en ese momento se necesita y se pide, ¿no? Y ahí, pues el entrenamiento que tú haces y el cómo lo llevas a tu día a día
se ve muy reflejado en las clases y me parece algo muy importante. Hay una cosita, Arianna, que me gustaría así un poquito que expresaras tú con tus palabras, porque, claro, como a mí me llama la gente para preguntarme de las diferentes prácticas, de tal, ¿no? Y entonces, pues yo ahí intento orientar a la persona que vaya a la clase que yo creo que le puede venir mejor para lo que está necesitando, según me está expresando. Eh, entonces, cuando a mí me preguntan qué es yoga somático, a pesar de que obviamente está en la web todo súper explicado, pero yo siempre a donde voy es a esa posibilidad que te ofrece la práctica de conectar con tu cuerpo, de llevar como la conciencia a tu cuerpo para darte cuenta de lo que necesita, de cómo lo necesita, de si en un momento determinado hay un límite, que sea consciente de ese límite, quizás para tocarlo un poquito, ver si puede ir un poquito más allá o si necesita respetarlo y pararse, porque la somática tiene que ver con eso, ¿no? De entrar en una conciencia corporal muy profunda. Entonces, claro, cuando la gente me dice yoga somático, yo, pues, obviamente entiendo que viene también la práctica un poco desde el hatha, pero que tiene ese enfoque. Entonces, me gustaría un poquito con tus palabras, a ver si podemos hacérselo llegar a la gente un Ujú. poquito desde ti, obviamente, que es quien lo ofrece. Sí, mira, obviamente la base es el hatha. La mirada desde el yoga somático es justamente como tú decías, a escuchar el cuerpo desde lo más chiquitito que hace, ¿no? Y en cada movimiento. Entonces, claro, la práctica cuando hacemos un yoga somático es mucho más eh, lenta Uh -huh. y, y, y trabaja con también aprender a ser consciente de los reflejos internos y de incluso los bloqueos que hay en el cuerpo, ¿no? Y si vamos rápido es muy difícil que podamos darnos cuenta. De hecho, sabemos, por la vida vamos como muy en automático y nos perdemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, ahí es lentitud y después lo interesante es trabajar con las diferentes partes del cuerpo, también observando de dónde surge el movimiento. Ahí es una cosa muy peculiar y muy interesante, ¿no? Cuando me estaba formando, pues al hacer la práctica, pues ves que aunque si te pido hacer una rotación interna de cadera, cuando la estamos haciendo, probar a hacerla desde el pie, que es el que manda el movimiento, desde la rodilla, que hace, o sea, realmente externamente parece que no hay ninguna diferencia, pero internamente estamos trabajando con toda la comunicación neuromuscular y estamos como reeducando, porque Mm. tenemos determinadas tendencias, determinados patrones, determinadas estructuras que a veces son, bueno, la hemos aprendido entre comillas o hemos llegado ahí a través de un trauma, que puede ser de golpe o cualquier otra cosa de la vida, ¿no? Que nos ha hecho cerrarnos o permitir, o sea, hacernos tener una postura más así con más curva en la espalda. Entonces es ir entendiendo cómo es mi cuerpo ahora e ir pues poquito a poco entrando con esa intimidad y esos movimientos lentos a estudiarnos. Para mí es entrar en un laboratorio propio cada vez que entras y con la curiosidad, ¿no? Como un juego, es decir, a ver qué hay aquí. Entonces, obviamente yo hago parte de prácticas así de lenta y después desde la lentitud y haber comprendido y haber también experimentado el movimiento desde ahí, después llevarla en determinados momentos a posturas más hatha, pero siempre desde esa escucha y desde esa atención, ¿no? No hay prisa, es todo bastante, bueno, la palabra clave es lentitud. De hecho, yo les pido incluso que entren como, y ya cuando entran por la puerta es, vamos a intentar, ¿sabe? Porque incluso pasando de una postura a otra, a veces vamos, como que cortamos y empezamos a movernos rápido porque, claro, de aquí voy aquí. No, de aquí voy aquí a través de cómo se activa la musculatura, qué participa para que yo pueda de lado levantarme, incorporarme.
¿vale? Porque no es igual hacerlo de esta forma consciente, notando, mira cómo se ha activado el músculo del cuádriceps, cómo se ha activado la parte muscular de la columna, la parte abdominal. Ahí también trabajamos mucho con la parte abdominal, el abdominal profundo, pues haciendo cosas incluso con la pelotita media desinflada, jugando a estar en equilibrio sobre ella, para darnos cuenta cómo el sistema en sí es inteligente y me quiere proteger Ujú. de no caerme, por ejemplo, cuando estoy encima de la pelotita, que realmente estás a 3 centímetros del suelo. Si te caes de ahí no pasa nada. Sin embargo, nuestro sistema se activa y empieza a activar la musculatura y entonces desde ahí ya yo puedo reconocerlo y puedo empezar a trabajar con el sistema de una forma consciente y Ujú. aprender un montón. Sí, A mí me resulta súper interesante ese trabajo. Y para mí es la claro. base. La base desde ahí es el trabajo con todo, ¿no? Porque después ya desde ahí, si vamos a una práctica que es maravillosa, mucho más activa, como puede ser un vinyasa, como puede ser cualquier otro estilo, vas con más conciencia, ¿no? Claro, claro. Mm. Vas con muchísima más conciencia y me parece interesante eso de reeducarnos, ¿no? Sobre todo de esa activación de la curiosidad para decir, ay, espérate, ¿y cómo sería si lo hago así? ¿Cómo sería si lo hago así? ¿Y qué se mueve, qué no se mueve? Y que después todos esos movimientos a nivel somático, de cuerpo, de fisicalidad, de alguna manera mueven otros espacios que tienen que ver con la emocionalidad, con lo que decías tú antes, ¿no? De bloqueos que podemos sentir y que abriendo espacio desde el cuerpo y con el cuerpo se abren otros espacios de otros cuerpos, como puede ser el cuerpo emocional, ¿no? Y por supuesto el mental. O sea, el mental también se desestructura un montón y encuentra nuevas maneras de conectarse desde el propio cuerpo, desde el darse cuenta de, espérate, que esto lo puedo hacer de otra manera con el cuerpo, quizás eso me abre también la mente a ver otros puntos de vista y otras maneras diferentes. Entonces, claro, sí, la somática yo creo que está cada día, como gracias a Dios, porque hay mucha evidencia neurocientífica, pues hay mucha claridad en que es el camino para muchísimas cosas. Primero, para esa reeducación y para esa posibilidad de abrir espacio, abrir mirada y alcanzar otro tipo de comprensiones, pero también para liberar muchos atascos que tenemos internos que tienen que ver muchas veces con el cuerpo emocional y que desgraciadamente pues somatizamos muchas veces y si están muy enquistados pueden llegar a crearnos ciertas enfermedades y patologías. Entonces, ir desde el cuerpo, vamos, es una auténtica maravilla. Hoy me pasaba con una persona que es psicólogo que conozco desde hace muchísimo tiempo y la vida le acaba de dar un toque de atención muy fuerte y le acaba de generar una enfermedad autoinmune que tiene que ver con una paralización un poco de piernas y de tal. Y entonces dice, es que claro, como yo no he escuchado, el cuerpo al final acaba gritando lo que uno no acaba diciendo o no acaba digiriendo de alguna manera. Entonces, a mí me parece súper interesante, me parece muy necesario el tema de educación somática. Cuento otra cosita por si puede ser útil. Me decía mi hija el otro día, dice, mamá, que mi hija, claro, con la madre que tiene, pues es la educación que ha recibido, ¿no? Te Y entiendo, te entonces entiendo. es lo que hay. Entonces el otro día me decía, porque no me siento estresada, pero estoy notando como un pequeño temblor en el dedo meñique derecho de no sé qué. Entonces yo a ella la he educado mucho en observa tu cuerpo, porque tu cuerpo te va a hablar y tu cuerpo siempre te va a contar lo que te está pasando, aunque tú mentalmente no lo hayas podido digerir o aunque emocionalmente tú no sientas que estás estresada, pero tu cuerpo sí lo va a saber, porque él no miente y él te lo va a contar. Y entonces me decía, me está pasando esto, me está pasando lo otro y tal. Y entonces le dije, bueno, mi amor, pues perfecto, ya sabes lo que tienes que hacer, mira a ver si a lo mejor regulas un poquito con alimentación. Y ella me dice, es que estoy bebiendo poca agua, creo que tengo que beber más agua. Digo, bueno, pues hazte un masajito que te ayuda a descontracturarte también. O sea, hay como, pero lo interesante, y por lo menos para mí lo fascinante es que ella a tan temprana edad, bueno, tiene 19 añitos, que sea como muy consciente de la escucha y la importancia a su cuerpo. O sea, aunque yo no lo pueda entender racionalmente, mi cuerpo me está hablando. Entonces voy a escuchar a mi cuerpo a ver qué me está diciendo antes de que pete, porque puede petar.
Entonces, bueno, pues me parece maravilloso que lo traigas desde la somática, que además te has formado en eso también, aparte de en Hatha, yo ya me he perdido las deformaciones que has hecho, y yo digo, esta Eso es mujer, importante, seguir, o sea, seguir aprendiendo, seguir ampliando ahí y profundizando, porque bueno, esto es un mundo. Y es, bueno, mis alumnos lo saben, que yo muchas veces incluso a mí me fascina, por ejemplo, la astrología evolutiva, entonces claro, yo como siempre estoy escuchando y viendo cómo está el cielo, esto, y lo he podido experimentar en mí, en que realmente es una pasada cuando empieza a ver cómo desde tu carta todo confluye y que te puedes transformar, pues muchas veces traigo esto porque para mí es una herramienta más. Entonces, claro, yo me nutro de todo lo que yo he podido aplicar en mi vida, que me ha servido a mí. Claro, solo te puedo ofrecer desde mi propia experiencia, ¿no? Que no puedo venir a darte una lección de, o sea, yo te lo doy desde mi humilde experiencia y siempre dejo claro también que lo que te sirve y te resuena, lo puedes utilizar. Lo que no, pues lo dejas, no pasa nada, o sea, no es ningún dogma, o sea, tú vienes, es tu hora y cuarto, hora y media, disfrútala. O sea, dedícate ese ratito a ti y haz lo que te hace sentir bien. claro. Sí, sí, sí. Hay una cosa también muy interesante que dijiste antes con respecto a la respiración, que claro, para mí me parece el arma más poderosa que tenemos hoy en día para autorregularnos, ¿no? Eh, y que tiene que ver con eso que decías tú antes, ¿no? O sea, el que todos los ejercicios de respiración que tú puedas proponer a experimentar en las clases se los puedan llevar a su día a día, ¿no? Que todo aquello no se quede solo en las cerillas, sino que vaya más allá. Desde una respiración que te busca calmar y que te ayuda a mantenerte en concentración y con la mirada hacia adentro, hasta una respiración que te ayude a activarte, ¿no? Es decir, porque hay veces que es como, no, no, la respiración en yoga es para relajarte. No, la respiración puede tener muchas funciones que te pueden ser muy útil en tu día a día, y entonces el venir a la práctica de yoga te ayuda a reconocer y a conocer todas esas, ¿no? Ese gran abanico de posibles respiraciones que de alguna manera te ayudan a vivir tu vida desde otro lugar y a tener un recurso como muy potente, ¿no? Yo estoy cansada de decirlo, cuando pues también mi hija, ¿vale? Porque es con la persona con la que más estoy siempre acompañando, ¿no? Y muy consciente de todo, ¿no? Y entonces tenía una situación y le dije, mi amor, ya sabes lo que tienes que hacer, respira. Y me dice, vale, mami, ¿respiro cómo? Digo, bueno, ya sabes, intenta hacer este tipo de respiración o esta otra, pero ya tu sistema desde el entrenamiento, que es lo que a mí me parece mágico y maravilloso, es que cuando tú entrenas mucho la respiración, después en tu día a día, cuando hay una situación que requiere una respiración determinada, no necesitas ni siquiera pensarlo, Correcto. sino que de una manera automática tu sistema dice, ah, espérate, voy a respirar así y con eso consigo contrarrestar esta situación para equilibrar para lo que sea. Eso Entonces ya me va gustaría que con esto. hablaras, claro, me gustaría que hablaras un poquito de la respiración, de la importancia que tiene en tu práctica, de cómo la vives, de, bueno, hablas de pranayama, que quienes estamos en este mundo sabemos lo que es, pero hay gente que dice pranayama, ¿eso qué es? Son ejercicios respiratorios, pues en mi día a día pues es fundamental. Ya incluso con el insomnio que te decía que en estos días he dormido muy poquito, pues mi recurso es al final es parar y respirar y encontrar diferentes formas, ¿no? Que al final intuitivamente ya conoces un montón, un gran abanico de respiraciones, que en mi caso nunca voy a lo complicado, o sea, siempre para mí lo sencillo es la clave, o sea, menos es más. Y, y a mí me encanta, por ejemplo, la respiración cuadrada, que es la Mm. que tiene también retenciones. Aprender a hacer la retención es un mundo maravilloso porque de hecho hay momentos que la puedes entrenar tanto y además entrenar de una forma tranquila, no es ir a hacer apneas tremendas desde el principio, todo se empieza pasito a paso y es impresionante como el cuerpo llega un momento donde incluso parece que no necesita ni respirar, o sea, para decir que
llega un momento donde una retención que a lo mejor hace unos cuantos meses te parecía imposible, después como que se hace tan conocida, tan ay, como una amiga, que es un placer, ¿no? Es como un bálsamo. Ujú. Entonces, es para todo, porque, como siempre digo, hay que adaptarla a las posibilidades de cada uno y de ahí te das cuenta de todo lo que no conocemos y todas las posibilidades y cómo podemos ir más allá de unos límites sanos, en el sentido de Mm. que sabemos que puedo hasta aquí ahora y si lo respeto, ese límite sano que tengo, voy a poder ir más allá cuando sea el momento, porque todo llega, o sea, es una inteligencia superior. Total. Es incluso otra cosa que suelo decir mucho es, o sea, dejar el control. Cuando tú sabes la técnica, después deja que se haga. Déjate respirar incluso, porque Mm. al final es verdad que nosotros, gracias a Dios, respiramos, el cuerpo respira solo, pero después poniendo luz y conciencia podemos como profundizar en esa respiración de forma consciente y desde ahí después surge todo lo que automáticamente se conecta cuando lo has ejercitado, ¿no? Mm. Porque lo que tú decías, después cuando llega el momento ya sabe cómo tiene que respirar el cuerpo porque lo has entrenado. Entonces, la práctica es fundamental y después también es soltar el control y confiar, Total. porque ya el cuerpo sabe, es inteligente. Total, es que tiene inteligencia propia, lo que pasa es que no dejamos muchas veces que se desarrolle porque metemos mente y metemos otras cosas que realmente causan distorsión. Entonces, bueno, el tema de la respiración a mí me parece un mundo y con lo que decías antes de la apnea, ¿no? En esa respiración cuadrada que a mí me gusta también practicar mucho, cuando todos empezamos a practicarla, siempre lo que nos cuesta es mantener el vacío, ¿no? Es como un vértigo de y no puedo respirar más. Entonces, ir sorteando ese vacío, ir estando de una manera amable, de estar incluso disfrutando ese vacío y dándole el espacio, de alguna manera a mí me parece increíblemente terapéutico porque realmente hoy en día, cuando empezamos a ocuparnos, a no darnos tiempo de silencio, es porque hay un temor al vacío. Hay como, ¿no? El horror vacui que se decía antes, ¿no? Como esa cosa ante el vacío. Entonces, algo tan sencillo como entrar en una respiración cuadrada, entrenarla y darle cada vez más espacio, y encontrarnos a gusto en ese vacío nos permite sostener el vacío. Y cuando sostenemos el vacío en la respiración, nos lleva de alguna manera a ser capaces de sostener el vacío en otras situaciones, de no hacer compras compulsivas, de no comer de manera compulsiva, de no estamos en una conversación con alguien y como hay vacío, corriendo a rellenarlo y a decir cosas superficiales que realmente no hacen que el encuentro sea de verdad. Entonces, algo tan sencillo como mantenernos en vacío en una respiración, todo el mundo que nos abre después en nuestro día a día y en nuestra manera de relacionarnos. Así que, bueno, a mí me parece que ahí el campo de investigación no es solamente corporal, sino todo en la manera en la que reverbera después en nuestro día, es una auténtica maravilla, ¿no? Y además no tenemos que hacer nada. Eh, Es una ampliación, sobre todo con la que a la que te refieres tú, que el vacío con pulmones sin aire, es justo la que practicaríamos en el yoga de la mañana, ¿no? La respiración donde energizamos el cuerpo y después mantenemos un vacío sin aire. Es muy, muy interesante ver cómo con la práctica se desdibujan esos límites y, y ahí es donde después cae ese miedo, ¿no? Al vacío, porque realmente ves que desde ese vacío nace algo, o sea, es un terreno tan fértil y ahí incluso puedes llegar a darte cuenta de esa conexión que este cuerpo es mucho más expansivo de lo que nos dice la piel, ¿no? De más allá de ti.
y trabajando siempre desde mi punto de vista con saber que somos seres humanos en esta experiencia conectados con la tierra, ¿no? Porque eso también es algo en lo que incido mucho, ¿no? De sí, perfecto todo lo espiritual, pero estamos aquí, vamos a aprovechar este mundo maravilloso para estar en tierra y enraizarnos en la madre tierra, tener más respeto también con ella y con los demás y desde aquí poder conocernos, ¿no? Primero desde dentro, nosotros aquí y más allá. Claro. Sí, esa es una parte que, mira, precisamente con la chica con la que estuve hablando antes, que me decía, es que hay algo muy mágico en todo esto porque me llegó un folleto y estaba mirando el folleto y devorando el folleto y veo que hay un montón de cosas y después entré en la web y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y todo como que se ha confabulado para que me llegara esto a mis manos en este momento, ¿no? Y digo, bueno, sí, las sincronicidades que a veces hay, ¿no? Entonces, hay una parte también que me parece muy interesante en tu práctica, desde esa conexión terrenal, desde esa conciencia en la fisicalidad, el poder enraizarte bien para desde ahí conectar con lo espiritual también, porque sé que tu práctica tiene ese componente que es necesario para mí, porque obviamente somos seres con muchos cuerpos diferentes y el cuerpo espiritual es uno de ellos y necesitamos nutrirlo, ¿no? Entonces el otro día por la noche te escuchaba, eh, creo que estaba, no sé, estaba en el despacho o algo así, era tarde. No, mentira, mentira, era el otro día por la mañana, vale, que me encantó porque de repente yo estaba en sesión en la salita pequeña y de repente empiezo a oír tambores y empiezo a oír cosas como de movimiento africano y yo digo, mira, ya están enraizándolos ahí a tierra, pero a tope, ¿no? Y después terminaste la clase cantando mantras, que me parece una manera tan bonita de conectar con, ¿no? con el cuerpo espiritual, cómo hacerlo desde la voz, dejar salir el canal de expresión de la voz y conectarnos, ¿no? Yo cuando hay cositas así de mantras, o sea, bueno, tú y yo compartimos esa pasión por la expresión a través de la voz, entre otras muchas cosas. Y claro, me parece, cuando yo experimento el cantar y el cantar mantras, que tienen un sentido, hay una puerta, ¿no? Que se abre ahí de conexión con lo espiritual. Entonces, bueno, con todo eso que estás diciendo, quería puntualizar esto, porque claro, tus clases no son al uso. Es que es muy difícil, porque que además, justamente antes cuando dijiste, es que escuchas y a veces se hace una estructura, sí, es verdad, yo he luchado años con el tema de, además, tengo mi visión a futuro es tender hacia Capricornio, hacia una estructura, mi nodo norte está en Capricornio, así que busca como Capricornio es estructura. Y yo digo, madre mía, ¿cómo voy a hacerlo? Porque es que yo no soy nada estructurada, yo soy un poco caótica, no sé qué, no sé qué. Y ahora he entendido lo que se refiere con cómo yo soy, porque al final tienes que adaptarlo para poder ser tú auténtica. Y es verdad que preparo las clases, pero no tengo apego a las clases. Entonces, claro, si no, vas a otra, de hecho empiezo muchas veces diciendo, hoy traigo esto, si sal, porque a veces tengo la clase, bueno, voy por ahí y después tengo que tachar al final de la clase porque es que ha ido por otro lado completamente y no te sé decir, no es algo que yo digo baja una información diferente, ¿vale? Lo digo de esa Claro, manera. A lo mejor no es muy comprensible, pero solo lo puedo explicar de esta manera, porque realmente intento siempre entregarme a lo que hay en el presente. Entonces, si yo hablo por mí, de hecho lo he intentado, si yo me agarro a lo que yo he hecho porque quiero controlarlo, no fluye, claro, simplemente no fluye. Cuando dice, ah, pues mira, ahora baja una idea, porque lo del baile el otro día, pues surgió. Otra cosa que surgió el otro día fue después una práctica en pareja. De repente me di cuenta que eran 6 y dije, ah, pues vamos a hacer esta postura mirándonos uno a los otros. Esto no estaba escrito en ningún lado. Bajó esa información. Entonces, es tan bonito eso cuando te pones de lado y salen cosas mágicas. Cuando nos ponemos en medio porque queremos que vaya de esta manera, por lo menos en mi forma funciona así, no fluye igual.
no fluye igual. Claro. Bueno, Entonces, yo creo que el hecho de que tengas bastantes participantes en tus clases es una muestra de que obviamente gusta lo que ofreces y cómo lo ofreces y desde dónde lo ofreces, ¿no? Y me parece que es bonito la posibilidad de fluir, de además de hacer como la práctica muy tuya, ¿no? O sea, porque la gente me dice, no, pero esta práctica, esta otra, digo, yo te puedo decir más o menos orientar en el tipo de práctica que a ti te vendría bien de acuerdo a lo que tú me estás contando ahora, que de repente lo que me estás contando en realidad tampoco es lo que necesitas, pero es lo que me estás contando, ¿no? Es la información que tengo. Digo, pero para mí es importante no solamente que vengas a la clase por el tipo de práctica, sino para que conozcas al facilitador, porque el facilitador trae cosas muy suyas de su experiencia, de su manera, de su bagaje, de su conocimiento, de su aprendizaje, de todo. Entonces, cada profesor a la hora de hacerte llegar una práctica es muy diferente, aunque tenga el mismo nombre la práctica, ¿no? O sea, es muy, muy diferente. Entonces, a mí me parece que todo lo que tú traes, por un lado, es muy auténtico desde ese lugar que tú te colocas de autoescucha para ofrecer aquello que tú traes y donde tú sientes que puedes aportar algo porque tú lo has practicado y lo estás practicando en tu día a día, sino además la escucha ante el grupo de lo que se pueda necesitar, ¿no? Y quizás el otro día, pues, la idea que te bajó fue simplemente, oye, esta gente necesita enraizarse un poco, que a lo mejor le falta, ¿no? Esa cosa de tomar conciencia de la tierra para desde ahí poder alcanzar esa relación con el misterio que todos necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante el poner palabra a esto que tú traes, que es diferente, que lo haces en yoga somático, que lo haces en yoga bioenergético y que lo haces también en yoga nidra y en yin yoga. Cuéntanos cositas de esa cosa que son esos cuencos maravillosos y ese gong y todas esas vibraciones que podemos tener en yoga nidra y en yin yoga. Cuenta un poquito de esas dos prácticas que son las que haces una vez al mes, domingos por la tarde. sí, esa, la práctica de yoga nidra pues es una práctica de meditación. Entonces, claro, apenas hay movimiento, a veces abrimos con un poquito de movimiento del cuerpo libre, sin embargo, a veces vamos directamente a buscar la postura pues supina o la postura que cada persona pues siente que necesita en ese momento. Normalmente se practica en postura de Savasana, en postura de acostada, boca arriba, y es una práctica sistemática de meditación guiada a través de la voz. Pasa por 9 fases que van alcanzando como más profundidad en el cuerpo, en la relajación del cuerpo, y se llega a trabajar con lo que es la pantalla mental, con la pantalla psíquica, que para mí eso es un tema que yo traigo muchas veces incluso en la clase de regulares, ¿no? Porque muchas veces utilizo pues esa pantalla psíquica para hacer que la gente imagine primero que se va a mover. O sea, porque vamos directo a movernos cuando a veces no he terminado ni la frase y la gente ya se está moviendo. Y al traer primero esa visualización dentro de la pantalla, aparte de que estamos volviendo a activar esa capacidad de imaginario, de visión que teníamos de niño, todo, y hay mucha gente que ahora dice, yo no soy capaz de visualizar. A lo mejor ahora todavía no te acuerdas cómo hacerlo, pero poquito a poco se puede despertar y eso es súper bonito. Pero entonces, claro, hay una parte donde utilizamos esa pantalla psíquica para visualizar cosas, colores, imágenes que voy guiando. Y después hay una parte más de visualización, a veces guiada, a veces más libre, para permitir que cada uno después vaya a su mundo, ¿no? A su ensueño, intentando siempre mantener la presencia, la conciencia en el presente, en el cuerpo, porque no se trata de ir a dormirnos, sino de con la práctica de alcanzar ese estado que estás entre vigilia y sueño, Mm, donde se conecta con el inconsciente, utilizamos mucha imagen arquetípica, mm, que también me fascina. Y entonces, bueno, yo por cómo soy y por este interés que tengo y fascinación, pues muchas veces utilizo un poco digamos, ay, ¿cómo se dice? La energía que está presente, ¿no? Que nos ofrece el cielo
para pues ayudarme a guiar. Pues me inspiro mucho, no, esa parte no la preparo, la verdad te lo digo, no la preparo mucho, sino que me alimento mucho de lo que he escuchado, de lo que sé que está sucediendo un poquito y me van apareciendo cosas, ¿no? Imágenes y tal. Y además, pues se acompaña con, he decidido en vez de hacerlo, a veces se puede hacer sin música, se puede hacer, de hecho hay muchos momentos de silencio, después se puede hacer con una música de fondo, pero en este caso, como pues me he formado en terapia de sonido, pues a mí me encanta pues acompañarla con los instrumentos, con los cuencos de cuarzo, los cuencos de tibetano y ahora los gongs, sobre todo la práctica del yin yoga. Y ahí vas acompañándote de esa vibración, pudiendo incluso experimentar si hay algún sonido que te resulta como no tan bonito, ver cómo esa suave disonancia que a veces se pueden dar se sienten en el cuerpo. Y después también ahí soltar el control y que esa vibración entra sí o sí, ¿vale? Incluso el yoga nidra, si te duermes, es que tu cuerpo no podía estar despierto, aunque hayamos repetido muchas veces, estoy practicando yoga nidra, me quedo despierta, a veces el cuerpo, o sea, a veces necesitamos dormir, sin embargo, no significa que no actúe, que no sea beneficioso, porque siempre algo ahí se filtra. Y los sonidos, por supuesto, o sea, la vibración, somos gran parte agua, por lo tanto, eso no se queda quieto, eso va vibrando, todo va vibrando, entonces es súper rico. Aparte Sí, de sí, que es rico, intento crear unos sonidos suaves, unos sonidos pues agradables. Incluso los gongs no suelo tocarlo muy fuerte, para mí es bastante... Es verdad que también he experimentado pues sesiones donde yo recibía que ¡buah! Ha hecho saltar en la esterilla del susto. Entonces, al tener ese trauma interno en el cuerpo de haberme asustado, pues intento no hacer eso, ¿no? claro. Eh, y después la práctica del yin yoga es una práctica que trabaja con, también me fascina, con el tejido conectivo, con la fascia y súper importante porque es la estructura, digamos, se está estudiando cada vez más, es un estudio bastante reciente que se está continuando a ampliar el estudio de la fascia, se ve que es inteligente, se ve que conecta, que separa y es fascinante, es como la estructura que nos sostiene de arriba abajo, de dentro a afuera, porque hay diferentes tipos de fascia más profunda, más hacia afuera, más superficial y nos habla también de la, y nos hace sentir incluso, según los movimientos que hagamos, la biotensegridad del cuerpo, ¿no? De que cuando alargas un brazo, ¿qué hace la otra parte del cuerpo? Esto lo utilizamos también en somática. Es fascinante. Y trabaja más el yin yoga con pues la flexibilidad, porque estamos en postura de yoga más tiempo, estamos como incluso a veces 3 minutos y medio, dependiendo de la postura. Hay algunas que son más desafiantes y ahí no podemos estar mucho tiempo, que son un poco más activas. Y trabajamos con, o sea, sin la activación muscular, claramente, porque no puedes estar 3 minutos y con la musculatura activa. No, no, la fase se trabaja con la musculatura relajada y es muy meditativo porque ahí nos centramos en la respiración, en cómo está el cuerpo en cada momento, en si estoy forzando el estiramiento, porque no queremos ir a forzar un estiramiento. Algunas locuras que hacíamos en los años 80. Ahora a veces dices tú, madre mía, cómo no me he roto, pero ir como hacia donde el cuerpo te va a dejar y después de ahí respirar y ver cómo el cuerpo mismo se va abriendo a un espacio mayor, incluso en el movimiento, ¿no? Permitiéndote algunos centímetros más, pero no desde el Mm. luchar y luchar con ese punto de límite que te está diciendo ahora mismo no puedo llegar más allá y a veces nos empecinamos en ir más allá porque yo tengo que ir a tocar con la frente el suelo. Eso no. Eso no, y bueno, es muy meditativo y a mí me parece fundamental como una práctica para... Me da pena que pueda ser solamente una vez al mes y hay de hecho los alumnos que vienen a Yin Yoga dicen, ¿por qué no lo haces más tiempo, más veces a la semana? Lo sé, es una práctica para que sería buena, pues es muy, ay, ¿cómo se puede decir? Para una práctica activa, que pueda ser incluso una práctica de funcional o que hagas en el gimnasio de forma cuidadosa,
para hacerlo después para ayudar a estirar. Entonces, la práctica de Yin Yoga es súper buena para desde la gente pues más de edad más avanzada a personas que son atletas y hacen mucha musculación, porque ahí hay un rango de movimiento bastante más limitado. Es bueno para todo. Siempre Sí, llevado de la forma, ¿sabe? Como de la forma inteligente, ¿no? O sea, con esa tensión. Y de ahí otra vez volvemos a lo mismo, a la somática, a la necesidad de entender qué te está pidiendo tu cuerpo, dónde necesita, pues, cuidar, ¿no? claro. La visualización también la utilizamos en todas las clases, en todo tipo de yoga, a través de incluso la intención, ¿no? De enviar esa luz o esa imagen que para ti es la energía hacia esa zona que tú sientes que más lo necesita. Entonces, Claro. Y el uso bueno, es todo un y el mundo. uso de la respiración que a mí me parece, vamos, mágico en Yin Yoga, ¿no? Cómo puedes ir respirando, ¿no? Esos límites que te encuentras, cómo puedes desde la respiración ir soltando, que a mí me encanta en Yin Yoga cuando pusiste el subtítulo, ¿no? La rendición desde el cuerpo, y es eso totalmente, ¿no? Es como me dejo, como suelto el control, como me meto en la postura y cómo la respiro, y cómo desde la respiración todo eso se va suavizando, se va flexibilizando y haciéndolo desde un lugar muy amable y muy respetuoso con lo que te vas encontrando para no hacerte daño. Que la verdad es que sí, yo no sé cómo no estamos todas rotas, Es Ariadna, porque es que fundamental. hemos hecho barbaridades auténticas, ¿no? Yo Hacíamos, misma, digamos, yo misma cuando empecé en yoga de hace muchísimos años, pues primero no sabía respirar. En mi primera práctica de yoga yo lloraba todas las partes finales, yo era llorando como una loca. Y es súper rico también poder sentir que estás en un espacio donde te puedes abrir y pues dejarte sentir, ¿no? Porque ahí te abres a algo mucho más profundo, no estás solo trabajando con el cuerpo físico. De hecho, la parte de la práctica que nosotros conocemos más en Occidente como el yoga, realmente es una pequeña parte de lo que es todo el mundo del yoga. Es la parte del movimiento físico, de la postura y del movimiento. Sin embargo, va más allá y tiene que ver con todos los cuerpos más sutiles y con esa energía, ¿no? Que va más allá. Entonces, bueno, es muy interesante todo. La verdad que bueno, que es lo que amo y compartir y lo intento hacer desde esta sinceridad, ¿no? Y yo creo que antes cuando hablaba, ¿no? De lo que puedo aportar yo y que es verdad que al final tienes que resonar con la persona que te lo transmite. Y bueno, yo conozco a muchos de los que están en el proceso y yo creo que cada uno le pone esa autenticidad y ese amor y esa esencia que al final es de cada uno y tiene que o sea, sale. Es que si estás conectada y das con amor y haces lo que amas, es que sale tu esencia y al final es donde cada uno después se enamora de la práctica y conecta con la persona que la está dando y yo creo que en el proceso pues hay una riqueza de claro. personas que entregan porque realmente creen en lo que están haciendo y porque lo han experimentado, ¿no? Sí, claro, siempre tiene que estar la combinación de las dos cosas. O sea, hoy me lo decía la chica que me llamó, que me decía, no, porque quiero hacer también esta actividad y esta otra y no sé qué, pero claro, no sé bien. Y yo le dije, mira, si en algo puedes confiar es en que la parte que me toca a mí como gestora del espacio es que yo cuido mucho la persona que viene a facilitar, pero no cuido el que sea una persona con una gran formación, que también, sino sobre todo cómo lleva esa formación y eso que está ofreciendo, cómo lo lleva en su día a día, cómo, o sea, cuál es su experiencia vital, en qué medida y por qué, qué es lo que le ha motivado a ofrecer lo que está ofreciendo y cuál ha sido su experiencia de vida para llegar hasta aquí, ¿no? Para mí es todo fundamental porque todo suma. O sea, el conocimiento, por supuesto, es importantísimo, pero bueno, es como cuando te dice alguien que hace mindfulness y no medita, tú dices, pues no lo entiendo, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, no puedes hacer una cosa sin la otra, es decir, la práctica del silencio y de la quietud sí o sí tiene que estar. Entonces, si tú no practicas,
lo que estás ofreciendo, pues al final el peso específico con el que tú trasladas la práctica es muy pobre y no va a llegar y no le va a hacer el efecto que necesita hacerle al otro. Entonces yo le decía, tranquila, que cualquier persona que ofrezca cositas en el espacio está ya testada de alguna manera por mí. Que no todo lo que se ofrezca te pueda ser útil, por supuesto que no. Por eso ofrecemos un abanico muy grande, para que tú puedas encontrar aquello que se ajusta no solamente a lo que necesitas, sino a tu manera de, ¿no?, de ver el mundo, tu cosmovisión también, ¿no?, porque eso es importante. Así que, Ari, para mí es un placerazo tenerte en el espacio, que lo nutras con toda esa energía bonita que traes y tan diversa que es, con esa capacidad de fluir y de sorprender, porque ya te digo que yo estaba en la sala y digo, no me lo puedo creer, estaba oyendo música africana y después mantras, digo, pero qué maravilla es esta, por favor, yo me quiero Las, salir para decir. las tenía todas brincando y decía, ¡ahí fuera de la restería! Es divertido, es jugar al final, Claro. es divertirse también con lo que estás haciendo, porque bueno, es una hora y pico que nos dedicamos y que encontramos un espacio para dedicarnos a nosotras, a nosotros, y es importante pues también pues conectar con el juego y volver a veces decimos con lo que está pasando en el mundo, cómo voy a reírme, a jugar y no, ahí está el tema, ¿no? Para mí es fundamental eso, porque la paz en el mundo la vas a empezar a ver si tenemos paz cada uno consigo mismo dentro, entonces siempre el trabajo empieza desde uno. Entonces, si yo tengo alegría, yo puedo aportar a mi entorno con esa alegría y eso se va expandiendo. Entonces, sí, ayuda más estar alegre que, que estar triste, que no significa no ser consciente de lo que hay, ¿no? Pero Claro, sí, sí, la conciencia de lo que hay está ahí y resuena en nosotros, pero si nos hacemos permeables a todo lo que pasa, nos quedamos totalmente quietos, ¿no? Nos inmovilizamos porque nos puede el miedo, y aquí lo que se trata es de ir tocando espacios cada vez más amorosos, que nos abran más el corazón, que nos abran el cuerpo y que nos permita que, así como las cosas entran, salgan, porque yo creo que al final lo que nos enferma es todo aquello que se queda enquistado de una manera o de otra, en lo que nos quedamos apegados. Entonces el truco está para mí en, bueno, ir encontrando la manera cada uno de abrir espacio y dejar que las cosas fluyan de la mejor manera posible. y Así que, autocuidarse para que también puedas después ayudar a cuidar a otros, porque si no nos cuidamos nosotros, pues difícil. no, si los cuidadores no nos cuidamos, hoy se lo decía a este chico esta mañana, yo le decía, mira, yo el martes al mediodía eh, empecé, además fue curioso, tuve una sesión por la mañana que fue bastante potente y después de la sesión, bastante potente no por nada en concreto, sino que hicimos una práctica y que a mí se me abrió todo. O sea, yo llevaba tiempo que no hacía una práctica que de repente, o sea, una apertura que me dio como... Y después de esa sesión empecé a tener escalofríos el resto de la mañana y dije, aquí está mi sistema nervioso soltando. Está soltando algo, porque no era un escalofrío de me encuentro mal, estoy congestionada. Digo, no, estos son escalofríos que estoy empezando a drenar cosas. ¿Sabes lo que hice toda la tarde? No toda la tarde, porque toda la tarde no lo hice, pero Un ratito. cogí, almorcé, me eché en la cama, me puse música suavita, puse el teléfono que estaba pendiente a ver si mi hija me llamaba y me quedé toda la tarde así. Y dije, es que hay veces que permeamos tanto y cuando estamos cuidando, pues aunque tú te entrenes mucho, no deja de entrarte mucha información. Y yo dije, no, no. O sea, yo me voy a pegar toda la tarde sin forzarme a hacer nada. Me voy a dar un tiempo de estar acostada, de dejar que el cuerpo pues descanse, se relaje, se abra. Y si ya después lo siento, me levanto y sigo. Y efectivamente, ya por la tarde se me fueron los escalofríos y se me fue todo. Pero claro, si no tienes esa capacidad de escucha, sino que vas y sigues, claro, el cuerpo va reteniendo, va reteniendo, va reteniendo y claro, al final somatizamos en patologías y en lo que sea. Entonces, el truco y lo que ofreces tú me parece muy útil, muy, muy útil en ese sentido, es el entrenarte cada vez más en escuchar tu cuerpo. Y si
tu cuerpo te dice, espérate, te tienes que parar un poquito, oye, que estoy con escalofríos, porque tengo escalofríos o porque estoy bostezando tanto, ¿no? Hay veces que empezamos a bostezar y tú dices, tengo sueño, tengo hambre, me falta oxígeno. O sea, porque un bostezo puede ser señal de muchas cosas, ¿no? Me estoy aburriendo, como una, ¿no? Es como, entonces, esa práctica que tú ofreces de ir al cuerpo, de ser consciente del cuerpo, de estar atenta, de escucharte, es una herramienta potentísima para tu día a día y para que puedas vivir en ese fluir también de darte cuenta en cada momento que necesites, ¿no? Yo estoy mucho siempre en, vale, hoy programo que hago esto, ¿no? Y yo el fin de semana ya lo tengo programado, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro y tal. Lo tengo programado. Ya veré si sale así o no sale así. Si sale bien, si no sale tan bien, y de repente si no sale es porque toca otra cosa, ¿no? Y entonces es como todo el rato estar en esa escucha, ¿no? Porque hay veces que en ese hacer continuo nos reventamos. Sí, Entonces, a mí me ha pasado esta semana pasada que no podía concentrarme y necesitaba ponerme a estudiar. Y no había manera. Entonces notaba que si me forzaba no entraba nada. O sea, es una pérdida de tiempo al final total. y de desgaste. Entonces, mira, ayer fluyó y estuve sentada ahí, o sea, levantándome varias veces, pero horas y horas y una esponja, ¿sabes? Entonces, lo notas, ¿no? Cómo está la energía. Es todo cambiante, siempre lo hablamos. De hecho, el mantra que escuchabas el otro día, estaba, que siempre terminamos la práctica así, es un mantra que habla de la impermanencia y de aprender que todo fluye, nada se va a quedar estático nunca. Entonces, la energía en nosotros va a ser diferente a cada momento del día, también según cómo tengamos nosotros nuestro biorritmo. Nuestra energía a veces tiende a estar más alta por las mañanas, tener más energía por las noches. Somos un mundo. Entonces, aprender a escuchar desde ahí también, pues te va a hacer pues más práctica también en tu día a día y poder dar lo mejor de ti en cada momento. Total, total. Sí, la verdad es que se vive desde otro lugar, que además Mm. es maravilloso, ¿no? El darte cuenta, pues mira, hoy no estoy para esto, aunque haya programado hacer esto, pues lo cambio por otra cosa y ya está, porque es lo saludable al final, ¿no? Es como conectar con las leyes de la naturaleza que están ahí por algo. Y estamos todo el día violentándolas y no tiene sentido porque nos daña, ¿no? Nos daña a nosotros. Así que nada, pues tenemos yoga nidra este domingo, que yo ya lo tengo apuntado, lo tengo programado y ya te avisaré el domingo por la tarde. Según Vale, vaya vale. todo, pero tengo ahí toda la intención porque me apetece un montón, porque a mí, tú sabes, es como si metiera los dedos en un enchufe y me recargara. A mí la vibración en mi sistema, por eso de que yo también soy como muy permeable y me dejo hacer, a mí la vibración de los cuencos, no sé, me armoniza todos mis líquidos, yo no sé lo que me hace, que me llena de mucha vitalidad, o sea, me genera mucha vitalidad, además de, vamos, que es todo un placer la experiencia en esa relajación máximo y tu voz y todo, que es un placerazo. Pues nada, Gracias, bonita, Silvia. un placer el Nos vemos ratito. pronto. Sí, y bueno, muchas gracias que ha entrado mucha gentita, ha estado nuestras Lali, queridas. Sí, Lali ha estado por ahí, ya estaba mucha gentita también entrando y saliendo. Y bueno, si Dios quiere, ahora mismo quedará esto grabado, lo voy a poner para compartirlo contigo, para que tú también lo tengas en tu muro. Y nada, poquito a poco iremos sacando pequeñas partes para irlas poniendo para que la gente te siga conociendo y bueno, al final estamos al servicio y lo interesante es que la información llegue a donde tenga que llegar para que pueda ser útil a quien lo pueda necesitar. correcto. Pues amor, un Muchísimas abrazo. gracias, Silvia. Gracias por este espacio siempre rico. Te quiero mucho. Yo también Gracias a te quiero, todos. preciosa. Un abrazo, Chao. chao.